A la 1 de la madrugada, los golpes desesperados en la puerta de mi casa me arrancaron del sofá, donde apenas había conseguido cerrar los ojos tras un turno interminable. Me llamo Mercedes Valverde, tengo 67 años y vivo en un barrio obrero de Zaragoza, donde el silencio nocturno nunca es completo. Los ladridos de los perros se mezclan con el ruido de alguna moto que atraviesa las calles a toda velocidad. Aquella noche, sin embargo, lo que interrumpió mi descanso no fue el bullicio habitual, sino el eco de un dolor que se clavó en mi pecho para siempre. Me levanté sobresaltada con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién podía golpear a esas horas? Caminé hasta la puerta con una silla en la mano preparada para lo peor. Al acercarme escuché una voz apagada, temblorosa, que me heló la sangre. «Mamá, ábreme, por favor». Era la voz de mi hija Lucía. Me apresuré a quitar el cerrojo y en cuanto abrí su cuerpo se desplomó sobre mis brazos como si fuese un pajarillo herido. Temblaba entera sin fuerzas. «¿Qué te ha pasado, hija?», pregunté con la garganta rota. La luz amarillenta del portal iluminó su rostro y lo que vi me dejó paralizada. Tenía el labio partido con sangre seca en la comisura. Su ojo izquierdo, hinchado y morado, apenas podía abrirse. Lucía apretaba el vientre con las manos como ocultando un dolor insoportable. «Me ha pegado por ella», por su amante, susurró antes de romper en un llanto desgarrador. Sentí que la rabia me quemaba las venas, pero también que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Ayudé a Lucía a entrar y la recosté en el sofá. Corrí a la cocina, mojé un paño y regresé con el botiquín. «Quédate quieta, cariño. Déjame verte», le pedí, intentando mantener la calma, mientras dentro de mí todo era caos. Limpié con cuidado la sangre de su labio, pero la herida no dejaba de sangrar. Al apartar sus manos del abdomen, mi respiración se cortó. Un enorme hematoma oscuro y profundo cubría su estómago como si la hubiesen golpeado una y otra vez con saña. Me faltaba el aire como si los golpes se los hubiesen dado a mi propio cuerpo. «Ha sido él, ¿verdad? ¿Ha sido Javier?», pregunté con voz temblorosa, mezcla de furia y dolor. Lucía no respondió. Solo lloraba y sus sollozos llenaban la casa con un eco insoportable. Entonces supe que aquello había ido demasiado lejos. Sin dudar, marqué el número de mi abogado y mientras el tono sonaba, juré en silencio que nadie volvería a ponerle una mano encima a mi hija. Lucía, la niña que había criado con tanto amor, la razón de mi vida, estaba allí destrozada delante de mí. Con cuidado la ayudé a entrar, la recosté en el sofá y corrí a la cocina a por un paño húmedo y el botiquín. Mis manos temblaban, pero no podía mostrarle mi miedo. «Quédate quieta, hija, déjame verte», le susurré intentando tranquilizarla, mientras por dentro me invadía un torbellino. Le limpié la sangre del labio partido, aunque seguía brotando roja y caliente, como si me desgarrara a mí misma. No era una simple herida en la piel, era el reflejo de un daño mucho más profundo. Lucía se abrazaba al vientre con las manos delgadas temblando. Con suavidad aparté sus dedos y levanté un poco la blusa. Se me escapó el aire. Un hematoma enorme de un negro azulado le cubría el estómago como si le hubiesen golpeado sin piedad una y otra vez. Sentí que me faltaba el aliento, como si esos golpes los hubiese recibido yo. «¿Quién te ha hecho esto?» «Ha sido Javier», ¿verdad?, pregunté, con la voz quebrada de rabia y dolor. Ella no respondió. Solo lloraba y aquel llanto llenaba la casa de un silencio insoportable. Sin pensarlo más, cogí el teléfono y marqué de memoria el número de urgencias del hospital de Zaragoza. «Doctora Morales, por favor, prepárese, llevo a mi hija ahora mismo», dije a toda prisa. Mi coche seguía en el taller porque estaban arreglando los frenos, así que pedí un taxi. Mientras esperábamos, me senté a su lado y la cubrí con una manta. El móvil de Lucía dejado sobre la mesa no dejaba de encenderse. Me acerqué y vi 7 llamadas perdidas de Javier y varios mensajes en la pantalla bloqueada. «Abre la boca y lo pierdes todo, zorra». La sangre me hervía. Alargué la mano para leer más, pero Lucía, débil como estaba, lo apartó con un gesto desesperado. «Mamá, no mires, no es nada», dijo con los ojos cargados de pánico. No insistí, solo le tomé la mano con fuerza. «Estoy aquí, no te va a pasar nada». Pero dentro de mí
Sabía que aquello había llegado demasiado lejos. Cuando el taxi llegó, la ayudé a subir sujetándola con un brazo, mientras con el otro cargaba un bolso a toda prisa. En el trayecto, Lucía se acurrucó contra mi hombro y repetía entre sollozos: «Perdóname, mamá. No quería molestarte, pero no podía más». Cada palabra era como un cuchillo. Yo había jurado protegerla siempre y ahora la veía rota por el hombre en quien un día confiamos. El coche se detuvo frente al hospital, donde la luz blanca de un rótulo de neón iluminaba fríamente la entrada de urgencias. Ayudé a Lucía a bajar del taxi, apenas podía sostenerse. Su cuerpo seguía temblando y se sujetaba el vientre como si se aferrara a sus últimas fuerzas. Le ofrecí mi mano intentando que no se notara cómo mi corazón golpeaba en el pecho a punto de salirse. «Estoy aquí, no tengas miedo», le susurré, aunque en realidad yo también estaba aterrada. En la puerta de urgencias ya nos esperaba la doctora Morales de guardia aquella noche. Me miró primero a mí y luego a Lucía con un gesto grave sin necesidad de palabras. De inmediato indicó a una enfermera que la llevara a un box para revisarla. Caminé detrás con las piernas pesadas como si arrastrara sacos de plomo. Cuando la enfermera le quitó la chaqueta, el aire se me escapó. Además de los golpes en la cara, sus hombros y muñecas estaban cubiertos de marcas de violencia, moretones morados, líneas rojas, huellas mudas de una crueldad insoportable. Me quedé quieta sujetando el borde de la mesa para no derrumbarme. «¿Qué te ha hecho este desalmado?», pensé, aunque no me atreví a pronunciarlo por miedo a que Lucía se derrumbara de nuevo. La doctora Morales fue anotando cada herida con rostro serio y concluyó: «Necesitamos una radiografía, es posible que tenga costillas fracturadas». Su tono firme y profundo me atravesó. Me senté sin poder articular palabra, mirando a mi hija tumbada con los ojos cerrados, como si quisiera escapar de la realidad. Mientras esperábamos los resultados, bajé a recepción a firmar los papeles del tratamiento y a dejar un adelanto. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Un número desconocido aparecía en la pantalla, pero yo lo reconocí al instante. A esa hora solo podía ser Javier. La rabia me subió a la cabeza y colgué sin contestar. No merecía ni una palabra mía después de lo que había hecho. Al regresar a la habitación, Lucía dormía rendida por el agotamiento. Le acomodé la manta. Aún tenía las manos temblorosas. Observé su rostro y en un instante la vi como cuando era niña corriendo por el patio y gritando: «¡Mamá, mírame!». Ahora esa sonrisa había sido borrada por el miedo y las heridas. Me senté a su lado con el corazón hecho pedazos. Yo había prometido protegerla siempre y sin embargo había terminado en manos de un hombre como Javier. La culpa me consumía, pero al mismo tiempo sentí que dentro de mí se encendía una llama. No permitiría que siguiera sufriendo. Nunca más. Cuando le pusieron el suero y se estabilizó, la llevé de vuelta a casa. Le preparé un vaso de leche caliente, lo dejé en la mesilla y cerré la puerta despacio, asegurándome de que descansaba. El amanecer se insinuaba tímido, una luz pálida se filtraba por la ventana. Salí a la entrada para recoger un poco el desorden de la noche cuando vi a doña Rosario, mi vecina de enfrente, barriendo su acera con gesto cansado. Al verme, dejó la escoba de golpe y cruzó la calle con prisa. «¿Pasó algo anoche en tu casa, Mercedes?». Escuché golpes fuertes en la puerta y luego llantos, me dijo con la frente fruncida. Suspiré hondo y le conté sin ocultar nada que Lucía Fami había sido golpeada por su marido, que la había echado a la calle y que no tuvo otra salida que refugiarse conmigo de madrugada. Doña Rosario apretó la mandíbula, los ojos abiertos de indignación. «¿Qué clase de hombre hace eso? No tiene perdón de Dios», exclamó. No añadí más, pero sentí que tenía a una aliada. De repente recordé que ella había instalado una cámara en la entrada de su casa. «Rosario, ¿tu cámara habrá grabado algo anoche?», pregunté con cautela. Sin dudarlo, sacó el móvil, abrió la aplicación y me mostró el vídeo. Allí estaba Lucía golpeando mi puerta con desesperación, su voz quebrada pidiendo auxilio en la oscuridad. Volví a grabar la escena con mi propio teléfono. Ver esa imagen me desgarró el alma, pero también comprendí que sería una prueba clave. Le estreché la mano con gratitud sincera. «Gracias de corazón». «Haz justicia por esa muchacha», respondió firme. «Sé que lo conseguirás». Regresé a mi dormitorio. Abrí el armario y contemplé mi uniforme policial colgado impecable, la camisa azul, los pantalones caqui, el cinturón, la cartuchera.
Todo parecía esperar ese momento. Fui vistiéndome en silencio, abrochando cada botón, ajustando cada pliegue, como si cada gesto fuese un juramento. Ya no era solo madre, era también agente, y usaría todo lo que tenía para proteger a Lucía. Al terminar, tomé el teléfono y marqué el número de Ramón Cifuentes, el abogado de confianza de la familia. Su voz somnolienta respondió: «Mercedes, ¿qué ocurre? Ramón empieza el plan. Ahora mismo». Hubo un silencio breve antes de su pregunta. «¿Estás segura completamente?» «Prepárate», contesté sin vacilar y colgué. Fui al salón, saqué mi cámara digital y me acerqué al cuarto donde Lucía dormía. Con cuidado levanté la manta y empecé a fotografiar cada herida, el labio roto, el ojo morado, el hematoma en el abdomen. Cada destello no solo registraba golpes, también el daño profundo en su alma. Luego me senté en la mesa, desplegué los papeles y conecté la memoria USB con el vídeo de Rosario al portátil. Hice copias de seguridad paso a paso. Mientras observaba la pantalla iluminarse, comprendí que ya no había marcha atrás, había entrado en una guerra, no solo por mi hija, sino por la justicia que había jurado defender. Cuando terminé de hacer la copia de seguridad del vídeo de la cámara de doña Rosario, el reloj marcaba ya las 8 de la mañana. Lucía seguía profundamente dormida en la cama, el rostro hinchado, los labios resecos y partidos como si ni en sueños pudiera escapar del dolor. Entré en la cocina sin hacer ruido y puse a hervir una cazuela con caldo de pollo. El aroma de la cebolla y las hierbas se fue extendiendo por la casa. Serví un cuenco y lo llevé con cuidado hasta su habitación. Me senté al borde de la cama y la desperté con suavidad. Abrió los ojos con una mirada cansada y se sorprendió al verme allí vestida con el uniforme. «Mamá», murmuró y negó con la cabeza. «No tengo hambre». Me quedé junto a ella intentando que mi voz sonara lo más dulce posible. «Si quieres recuperarte, tienes que comer, hija. Solo así tendrás fuerzas para seguir adelante». Lucía me miró con los ojos enrojecidos y con un gesto de rabia contenida tomó la cuchara. Tragó un par de bocados, aunque le costaba esfuerzo. Verla en ese estado me partía el alma. Aún tenía grabada en la memoria la imagen de unos años atrás, cuando llenaba la casa con su risa, cuando parecía que nada podía ensombrecer su alegría. Ahora estaba destrozada, reducida a una sombra de lo que había sido. No podía quedarme de brazos cruzados. El hematoma en su vientre seguía preocupándome, así que decidí llevarla otra vez al hospital. La doctora Morales nos recibió con gesto serio y ordenó una tomografía para descartar hemorragias internas. Mientras esperábamos los resultados, me senté en la sala de espera y encendí el portátil. Conecté la memoria USB y el vídeo apareció en la pantalla a la 1:02 de la madrugada. Lucía golpeaba desesperada mi puerta con sus sollozos resonando en la noche. Volver a verlo fue como revivir aquel instante. El dolor me atravesó de nuevo. Copié el archivo en un disco externo protegido con contraseña. Sabía que no solo guardaba pruebas, estaba construyendo un muro contra Javier. De repente sonó el móvil de Lucía. En la pantalla aparecía su nombre, Javier. El corazón me dio un vuelco. Lo apagué antes de que ella reaccionara. «Mamá, si se entera de que hablo, no me dejará en paz», susurró temblando. Le apreté la mano. «Estoy contigo. No va a pasar nada». Miré el reloj, eran casi las 10. Saqué la tarjeta SIM de su teléfono y coloqué otra que ya tenía preparada. No quería que volviera Pai a encontrarla, ni que siguiera amenazándola. Pocos minutos después, llegó el informe. Lucía tenía contusiones graves en los tejidos, aunque por fortuna ninguna hemorragia interna. El informe confirmó que Lucía tenía contusiones graves en los tejidos blandos, pero por suerte no había hemorragia interna. Solté el aire con alivio, aunque supe que era momentáneo. Las heridas del cuerpo sanarían con el tiempo, pero las del alma tardarían mucho más. La llevé de nuevo a casa y llamé a Ramón Cifuentes, el abogado. «Tengo el historial médico y el vídeo de la cámara de la vecina», le dije sin rodeos. «Tráemelos esta tarde. Reuniremos todo en un solo expediente», me respondió con firmeza. Al poco rato apareció doña Rosario con una cazuela de caldo todavía humeante. «Esto es para que Lucía recupere fuerzas», dijo con su voz cálida. «Si necesitas testigos, cuenta conmigo. Yo lo vi todo y no pienso callarme».
Sentí un nudo en la garganta. Su apoyo sincero me dio un poco de fuerza para seguir. Por la tarde, mientras Lucía intentaba descansar, se despertó de repente atrapada por una pesadilla. Me senté junto a ella, acariciándole la frente, pero solo balbuceaba aterrada. Javier me empujó, y ella estaba allí riéndose. «¿Quién es esa mujer?», pregunté con la voz temblorosa llena de rabia. Con un hilo de voz, mi hija respondió. «Se llama Denise. Es su amante». Venía a la casa como si fuera su dueña provocándole para que se deshiciera de mí. Sentí un cuchillo atravesar mi pecho. Yo había compartido mesa con Javier, había creído que cuidaría de Lucía, y resultaba que no solo la engañaba, sino que permitía que otra mujer la humillara en su propio hogar. Saqué mi teléfono y fotografié con cuidado los moratones de sus muñecas, incluyendo el reloj en cada toma para registrar la hora exacta. Cada imagen era prueba, y también un recordatorio del dolor que debía impedir que volviera a repetirse. Por la tarde, la llevé al despacho de Ramón con una carpeta llena de evidencias, las fotos del parte médico y la memoria USB, con el vídeo de Rosario. El abogado extendió todo sobre la mesa y asintió. «Es una base sólida. Ahora necesitamos demostrar públicamente el adulterio. Con eso no tendrá salida». Apreté el asa de mi bolso. Sabía perfectamente cuál sería mi próximo paso. Ya no era solo una madre herida, era policía, y usaría todas mis herramientas para hacer que Javier pagara. Aquella noche decidí no llevar a Lucía a mi casa. Temía que él pudiera encontrarla. Preferí dejarla al cuidado de doña Rosario, que abrió sus puertas sin dudar y prometió no apartar la vista de ella ni un momento. Regresé sola a mi hogar, con el corazón pesado pero con la determinación más firme que nunca. Me quité el uniforme policial y me puse una chaqueta vieja con unos vaqueros intentando parecer una mujer común y no un agente en busca de pruebas. Saqué la cámara digital del cajón, revisé la batería y la tarjeta de memoria, y subí a mi coche un utilitario desgastado por los años. Cada giro de las ruedas me recordaba que entraba en una guerra no solo por Lucía, sino también por la justicia que había jurado defender. Aparqué en un callejón oscuro cercano a un bar del centro de Zaragoza, que Lucía me había señalado como el lugar donde Javier solía acudir. El neón de la fachada teñía la acera con destellos rojos y azules. Permanecí agazapada dentro del coche con la cámara en la mano esperando. A las 8 en punto apareció la camioneta gris de Javier. Sus faros iluminaron la callejuela. Sentí un vuelco en el corazón, pero mantuve la calma y encendí la cámara. Pocos minutos después de una esquina surgió una mujer. Llevaba un vestido rojo ajustado, labios pintados con un tono intenso y un cigarrillo entre los dedos. Caminaba con aire provocador. La reconocí enseguida, era Denise, la mujer de la que Lucía me había hablado, la amante que había contribuido a su dolor. Javier detuvo el motor, salió y abrió la puerta para ella, rodeándola de inmediato, con un brazo en la cintura. Verlo así tan familiar con otra mientras mi hija yacía en la cama cubierta de moratones, me hizo hervir la sangre. Disparé la cámara una y otra vez. El resplandor del neón iluminaba sus rostros con claridad. Cada foto era como una puñalada, pero también una pieza más en el rompecabezas que necesitaba para desenmascararlo. Lo seguí a distancia hasta un hotel discreto con un cartel luminoso parpadeante. No me acerqué demasiado. Me limité a captarlos de lejos, entrando juntos de la mano como si nada. Rodeé el edificio y fotografié la matrícula de la camioneta, cuidando de incluir en el encuadre un reloj digital que mostraba la hora exacta. Cada imagen era un disparo simbólico y supe que tenía en mis manos la prueba que lo dejaría sin escapatoria. Al regresar a casa, pasé todas las fotos al ordenador y las guardé en una carpeta protegida con contraseña. Llamé a Ramón con determinación. Ya tengo las fotos de la infidelidad. Se ven sus caras y también la matrícula. Excelente, Mercedes. Guárdalas bien. Que no sospeche nada, me respondió con voz firme. Asentí, aunque él no pudiera verlo. Sentí un pequeño alivio, estaba un paso más cerca de hacer justicia. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Era Lucía llamando desde el número de doña Rosario. Su voz sonaba angustiada. Mamá, llamé a una amiga para preguntarle dónde estaba. Como no supo decirlo, él también la amenazó. Tengo mucho miedo, me dijo Lucía con voz quebrada.
Al escucharla sentí que el corazón se me encogía. Mi hija, aunque ya había logrado escapar de Javier, seguía siendo atormentada por sus amenazas. Traté de tranquilizarla. Respira, cariño. Quédate en casa de doña Rosario. Yo lo tengo vigilado. Por dentro sabía que debía actuar más rápido antes de que encontrara otra forma de hacerle daño. Llamé de inmediato al comandante Roldán, un colega de confianza en la comisaría. Le expuse todas las pruebas que tenía el vídeo de doña Rosario, el historial médico de Lucía y las fotografías de la infidelidad. Necesito que envíes una patrulla a vigilar el barrio, sobre todo la casa de Rosario, le pedí con voz firme. Mercedes, lo que estás haciendo es muy arriesgado, pero si tienes pruebas suficientes terminarás ganando, me respondió. Le agradecí y por precaución le entregué una copia de las fotos de la infidelidad. Si algo me pasaba, al menos quedarían en manos seguras. Esa noche no logré dormir. Me quedé en la mesa del comedor organizando todo en carpetas, el parte médico, las imágenes, el vídeo. Cada archivo era como un golpe directo contra Javier, un paso más para exponerlo. Y aún así, el dolor no se aliviaba. Yo lo había llegado a considerar como un hijo. Había creído que protegería a Lucía. Ahora veía la verdad, no solo la traicionó, también la maltrató y la amenazó por otra mujer. Ese pensamiento era un corte que se repetía una y otra vez en mi interior. Al día siguiente, llevé a Lucía al despacho de la psicóloga Anaís Torres, recomendada por Ramón. Mi hija necesitaba ayuda para superar aquel infierno. La vi entrar despacio con los hombros caídos y sentí como si me colocaran una piedra en el pecho. Yo que siempre me creí fuerte, que me veía como una policía, capaz de resistir todo, no había logrado protegerla del hombre en quien confié. Esa herida me dolía tanto como sus propios moretones. Mientras esperaba en la sala, mi teléfono vibró. Era Ramiro Beltrán, responsable del registro de la propiedad. Su voz sonaba grave y apremiante. Mercedes, no es prudente hablar mucho por aquí, pero he visto algo raro. Tu nombre y el de tu hija aparecen en un expediente de transferencia de una finca. Si puedes, ve en cuanto antes. Fruncí el ceño sin comprender del todo. Un mal presentimiento empezó a crecer dentro de mí. Lucía y yo jamás habíamos firmado nada relacionado con la finca, pero una corazonada me hizo levantarme de inmediato. Avisé a Anaís Torres de que regresaría más tarde a recoger a mi hija tras la terapia y salí rumbo al registro de la propiedad. Allí, Ramiro Beltrán me hizo una seña discreta para que entrara en su despacho. Abrió un expediente con el ceño fruncido. Aquí hay algo raro, Mercedes. La finca aparece transferida a nombre de una tal Denise la semana pasada. No recibí tu llamada de confirmación y me pareció sospechoso. Me quedé helada como si la sangre dejara de circular. Eso es imposible, exclamé con voz ronca. Ni Lucía ni yo hemos firmado nada. Ramiro asintió y me mostró el expediente. Allí estaban las supuestas firmas, la mía y la de mi hija. Eran torpes, inseguras, copias burdas que cualquiera con ojos podía reconocer como falsas. ¿Quién entregó estos papeles?, pregunté de inmediato. Según el empleado, fue tu yerno. ¿Aseguró que tú le habías encargado el trámite porque estabas ocupada?, respondió en voz baja. Sentí la sangre hervir. Javier, además de golpear a Lucía y destrozar su vida, había falsificado nuestras firmas para robar la herencia de mi padre. Esa tierra era fruto de generaciones de esfuerzo, símbolo de nuestra familia, y él pretendía arrebatárnosla. Contuve la furia y le pedí a Ramiro una fotocopia del expediente. Él suspiró. Es probable que alguien de aquí le haya ayudado. Ten cuidado, Mercedes. No digas que yo te lo mostré. Asentí y le agradecí. Por dentro, sin embargo, era como caminar sobre espinas. Javier no era solo violento, era un manipulador dispuesto a cualquier cosa por dinero. Por la tarde recogí a Lucía de la consulta. Estaba agotada, pero su mirada ya no era tan presa del pánico. La llevé directamente al despacho de Ramón con la copia de los papeles falsificados. El abogado los revisó con calma, golpeando la mesa con los dedos. Esto es el tiro de gracia. Ahora tenemos pruebas de fraude además de violencia, dijo con voz firme. Lucía, sentada a mi lado, rompió a llorar. Mamá falsificó nuestras firmas para quedarse con la tierra del abuelo. Le apreté la mano para darle fuerza, aunque también me dolía el alma. Esa finca no era solo un bien, era el sudor de mi padre,
un recuerdo vivo de todo lo que habíamos construido, y Javier lo había pisoteado por su ambición. Esa misma noche me reuní con el comandante Roldán y le entregué la copia de los documentos falsos. Su mirada seria confirmó lo que ya sabía: la guerra acababa de escalar. Roldán asintió con semblante grave. Las pruebas son muy sólidas. Te aseguro que no escapará. Le di las gracias, aunque dentro de mí seguía pesando una losa. Cuando regresé a casa, guardé todos los documentos en el pequeño cofre de seguridad de mi dormitorio. El reloj marcaba casi la medianoche, pero el sueño estaba lejos de mí. Me quedé sentada en la penumbra, pensando en Javier, en lo que había hecho con Lucía y con toda nuestra familia. Ese dolor, como un fuego lento, me quemaba y a la vez me impulsaba. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo cara a cara. No había otra salida. El sábado por la mañana dejé a Lucía en casa de doña Rosario, el lugar más seguro en aquel momento. El comandante Roldán había dispuesto vigilancia en la calle, y aunque eso me tranquilizaba en parte, mi corazón seguía inquieto. Me puse ropa de civil, una chaqueta gastada y unos vaqueros, pero dentro del bolso llevaba un dossier con todas las pruebas, las fotos de las lesiones de Lucía, el vídeo de la cámara de Rosario, el informe hospitalario y la copia de los papeles falsificados. Conduje mi viejo coche hasta la nave donde Javier manejaba sus negocios y presumía de poder. Cada vuelta de las ruedas me recordaba que no era un simple trayecto, sino un choque inevitable. Al llegar, la puerta estaba abierta. El olor a aceite de motor y a tabaco impregnaba el aire. 2 de sus matones colocaban cajas en los estantes y me miraron con desconfianza. Uno se rió con sorna mira. ¿Quién aparece la suegra policía? No respondí. Caminé directo al despacho del fondo, donde Javier estaba contando fajos de billetes sobre un escritorio de madera. Levantó la cabeza y fingió una sonrisa. «¿Qué tal, suegra, tan ocupada y aún tienes tiempo de visitarme?», dijo con un tono burlón. Ignoré su sarcasmo. No había venido a discutir. Coloqué la carpeta sobre la mesa. Cada página era una acusación: las fotos de los moratones, el vídeo de Rosario mostrando a Lucía golpeando mi puerta de madrugada, el informe médico y la copia de las firmas falsificadas. Javier hojeó los papeles. Su rostro se tensó un segundo, pero enseguida recuperó la pose altiva y sonrió con desprecio. «¿Y con esto qué? Mis abogados son mejores que los tuyos». Lo miré fijamente con voz helada. «No vengo a discutir. Si quieres saber quién tiene razón, nos vemos en el juzgado». Se levantó de golpe, el orgullo herido. «¿Quién se atreverá a tocarme? ¿Quién se pondrá en mi contra en este pueblo? No me inmuté. Yo, y no todos te temen». Los 2 hombres de la entrada intentaron acercarse, pero metí la mano en el bolsillo interior y dejé que vieran mi placa policial. Se detuvieron en seco, evitando mi mirada. Javier se puso rojo como un tomate, golpeó la mesa con fuerza y casi gritó: «Tu hija es una débil. Merecía que la pusieran en su sitio. Y tú no creas que esa placa siempre la va a salvar». Al escucharle sentí que la sangre me hervía. ¿De verdad se atrevía a decir que Lucía, mi hija, a quien amo más que a mi propia vida, merecía ser golpeada? Tenía la osadía de justificar los moratones, las noches en que tuvo que huir despavorida de su propia casa. Quise lanzarme contra él, gritarle, sujetarlo por el cuello, pero me contuve. Guardé el dossier en silencio dentro de mi bolso y me di la vuelta para marcharme. Antes de salir, le miré fijamente y le advertí con voz firme: «Que te quede claro desde hoy, las reglas han cambiado. No serás tú quien eduque a nadie. Será la ley la que te eduque a ti. Si cruzas esa puerta, dejas de ser mi suegra», me gritó detrás. «Luego no llores si me enfado». Me detuve un instante y le lancé una última mirada sin un ápice de miedo. «Pues desde ahora considera que ya no eres marido de mi hija». Salí a la calle. El viento levantaba el polvo del camino. Subí a mi coche y marqué de inmediato a Ramón. «Es hora de interponer la demanda». Él respondió con voz calmada, aunque cautelosa: «De acuerdo, Mercedes. Prepárate, va a contraatacar con todo». «Estoy lista», le dije con el corazón frío como el acero. Sabía que esta guerra no sería sencilla, pero había tomado mi decisión. A los pocos días de aquella confrontación, los rumores se esparcieron por Zaragoza como fuego. Una mañana, mientras compraba verduras en el mercado, escuché cuchicheos a mis espaldas.
2 mujeres en un puesto murmuraban: dicen que Lucía inventó todo, que siempre respondía demasiado a su marido, por eso la golpeó. Pasé junto a ellas y callaron, pero sus ojos me siguieron como si yo fuera la culpable de todo. En la cafetería de la esquina, un anciano bebía su café y negaba con la cabeza. Mercedes ahora usa su placa para hundir al yerno, susurró. Sentí como si me clavaran puñales en el pecho. Esa misma gente que me saludaba a diario, que había visto crecer a mi hija, prefería creer las mentiras de Javier. Bajé la cabeza y aceleré el paso intentando que no me vieran llorar. Al mediodía, Ramón me llamó a su despacho. Su voz era grave cuando me puso un documento delante. Javier ha contratado a un abogado de Madrid, un tal Héctor Valdivia. Ha presentado una denuncia. Afirma que Lucía inventó todo para extorsionarlo y que tú abusaste de tu autoridad como policía. Tomé la denuncia entre mis manos. Aquellas palabras eran como golpes directos, acusaciones que buscaban destruirnos. Reconocí enseguida la firma de Héctor Valdivia en tinta azul todavía fresca. Las palabras del escrito eran como puñaladas directas contra nosotras, acusaciones que pretendían pintarnos como las villanas que habían intentado arruinar la vida de Javier. Sentada a mi lado, Lucía se puso pálida y susurró con la voz temblorosa. Mamá quiere hacerme pasar por mentirosa. Al verla así sentí que se me partía el alma. Mi hija, además de cargar con los moratones en su cuerpo, debía soportar ahora las calumnias del hombre al que una vez había amado. Le tomé la mano y la apreté con fuerza tratando de transmitirle un poco de valor, aunque por dentro yo misma me sentía devastada. Había creído que en este barrio donde nací y me crié encontraría respaldo. Sin embargo, todo parecía volverse en nuestra contra. Esa misma tarde llevé a Lucía a casa de doña Rosario. En el camino, al atravesar un callejón, nos topamos con 2 de los matones de Javier. Fumaban tranquilamente y nos observaron con descaro. Uno de ellos levantó la barbilla y soltó con sorna: tened cuidado. Aquí la gente cree más a Javier que a vosotras. No contesté. Solo apreté la mano de Lucía y la conduje hasta el interior de la vivienda. Aún así, aquellas palabras eran como piedras lanzadas a mi pecho, haciéndome sentir más sola que nunca. De inmediato llamé al comandante Roldán para informarle de la amenaza. Me aseguró que reforzaría las patrullas nocturnas, aunque noté un matiz de preocupación en su voz. Mercedes, ten cuidado. Ese hombre está intentando darle la vuelta a todo. Agradecí sus palabras, pero sabía que el terreno que pisábamos era cada vez más peligroso. Esa noche, al bajar a la tienda de la esquina para comprar algo de cena, el dueño, un conocido de años, me apartó discretamente. Ten cuidado, Mercedes. La gente anda diciendo que inventaste todo para quedarte con las tierras de tu yerno. Un escalofrío me recorrió. Aquellos vecinos con los que había compartido tantas historias ahora me veían como una intrigante. Le di las gracias e intenté sonreír, pero al salir sentí que el mundo se me venía encima. Al llegar a casa, encontré un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro había una nota escrita con letras grabadas: «Cállate o perderás a tu hija». Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de furia. Furia porque Javier se atrevía a amenazar a Lucía. Furia porque la gente se dejaba manipular tan fácilmente. Guardé la nota en el expediente de pruebas, sabiendo que sería otra pieza para hundirlo. Esa misma noche me reuní con Ramón en su despacho. Al ver la nota frunció el ceño. Cuanto más sucio juegue, más se enreda solo. Pero la opinión pública está de su lado. Necesitamos un golpe fuerte que lo cambie todo. Y la única que puede dárnoslo es Denise. Al escuchar ese nombre, sentí que una chispa de esperanza se encendía en medio de la oscuridad. Sabía que Denise, la amante de Javier, podía ser la clave para cambiar el rumbo de todo. Sin embargo, era consciente de que convencerla no sería fácil. Permanecí un largo rato en la penumbra del despacho de Ramón, pensando en Lucía, en los moratones de su cuerpo y en las mentiras que nos estaban asfixiando. Ese dolor como un fuego lento me consumía y al mismo tiempo me empujaba hacia adelante. No iba a permitir que Javier ganara. No dejaría que sus engaños taparan la verdad. Al día siguiente de la tensa confrontación en la nave de Javier, supe que Denise solía frecuentar una pequeña taberna al final de la calle Manifestación. Comprendí que era mi oportunidad para darle un giro a la partida que él creía tener dominada. Me puse una chaqueta ancha y una gorra, intentando pasar desapercibida.
Al entrar en el local, la música de jotas sonaba a todo volumen, el humo de tabaco se mezclaba con el olor penetrante de cerveza y anís. Escogí una mesa en un rincón oscuro, desde donde podía vigilar la entrada sin ser reconocida. No quería que nadie de los hombres de Javier me viera antes de hablar con ella. A las 10 en punto de la noche, apareció. Llevaba un vestido corto ajustado, los labios pintados de rojo intenso y un vaso de cóctel en la mano. Caminaba con una seguridad impostada como si quisiera ocultar sus propios temores. La observé y sentí una mezcla de rabia y compasión. Aquella mujer había contribuido al sufrimiento de mi hija, pero en el fondo intuía que no era más que otra pieza utilizada por Javier. Inspiré hondo, me levanté y me senté frente a ella. Denise arqueó una ceja y soltó a la defensiva. ¿Y usted quién es? No respondí de inmediato. Coloqué un sobre la mesa en silencio. Dentro había una copia de los papeles falsificados de la finca y un extracto bancario suyo lleno de deudas y con riesgo de embargo. La miré directo a los ojos y le solté con firmeza. Soy la suegra de Javier. Si te quedas a su lado, te hundirás con él. Pero si cooperas, tendrás una salida. Denise soltó una risita nerviosa que se borró en cuanto abrió el sobre y vio los documentos. Palideció y sus ojos vacilaron al reconocer la firma falsa y los números en rojo. El comandante Roldán ya está al tanto. Cuando empiece el juicio te llamarán a declarar por fraude y podrías acabar con una condena seria. ¿Quieres eso?, le advertí con voz fría. Su mano tembló mientras sostenía el cóctel. Se lo bebió de un trago como buscando valor y murmuró con voz quebrada. Javier me prometió que me daría parte de la tierra. Me aseguró que todo estaba controlado, que sería mío, pero ahora veo que solo me utilizó. En ese momento comprendí que, pese a todo, Denise también era una víctima más de su manipulación. No dejé que las emociones me dominaran. La miré fijamente y le hablé con tono firme. Tienes una última oportunidad de salir limpia de todo esto. Declara la verdad en el juicio y lo tendré en cuenta. En ese instante la puerta de la taberna se abrió de golpe y entraron los dos matones de Javier. Miraron alrededor hasta clavar los ojos en mí sentada frente a Denise. Se acercaron con sonrisas fingidas como viejos conocidos. Sin dudarlo saqué mi placa de policía del bolsillo y la dejé sobre la mesa. ¿Queréis probar suerte? Adelante. La tenue luz del local brilló sobre el metal y bastó eso para que se frenaran. Se miraron entre ellos y con evidente rencor en la mirada dieron media vuelta y se marcharon despacio hacia la puerta. Denise respiraba con dificultad, blanca como el papel, aferrada al borde de la mesa. Me incliné hacia ella y le dije con voz grave pero serena: ¿Lo ves, Javier? No puede protegerte. Solo va a arrastrarte con él. Ella mordió su labio inferior, luchando entre el miedo y la determinación. Al cabo de unos segundos murmuró: Está bien, voy a testificar. Pero prométeme que estaré a salvo. No le ofrecí grandes garantías. Solo respondí: Si haces lo correcto, haré todo lo que esté en mis manos. De inmediato, llamé al comandante Roldán, le expliqué lo ocurrido y pedí que consiguiera un piso seguro en las afueras donde Denise pudiera esconderse. Cuando salí de la taberna la noche era gélida y el viento me hizo temblar, pero por dentro sentía un alivio inmenso. La batalla había cambiado. Javier acababa de perder a su pieza más importante. La mañana del juicio me levanté a las 5 con el cielo aún oscuro. Fui a la cocina y preparé un caldo ligero de pollo. El aroma suave parecía querer calmar la tensión que dominaba la casa. Llevé la bandeja hasta la cama de Lucía, que aún dormía. Verla allí con el rostro hinchado y los labios resecos me apretó el corazón. La desperté suavemente susurrándole: «Come algo, hija, necesitas fuerzas». Lucía abrió los ojos con gesto cansado, se incorporó despacio y se sentó. La ayudé a ponerse un vestido azul claro y le coloqué una fina mascarilla para cubrir el hematoma que aún se notaba en su cuello. Luego le peiné el cabello con cuidado y le dije en voz baja: «Ya no tienes que agachar la cabeza». Ella me miró con lágrimas contenidas sin pronunciar palabra y me tomó la mano como si fuese su única protección. Afuera el comandante Roldán ya nos esperaba con una patrulla. Me saludó con un gesto firme. Su expresión era seria, pero transmitía calidez y seguridad. «He organizado una escolta Mercedes. Hoy todo saldrá bien», me aseguró el comandante Roldán.
Le di las gracias sintiéndome un poco más tranquila al saber que no estábamos solas. De camino al juzgado, vi cómo los vecinos se agolpaban en la plaza murmurando entre ellos. Algunos nos miraban con curiosidad, otros asentían en silencio en señal de apoyo, pero también había quienes negaban con la cabeza llenos de desconfianza. Los rumores que Javier había esparcido todavía flotaban en el ambiente, y comprendí que la batalla de ese día no era solo contra él, sino también para recuperar la verdad frente al pueblo entero. Al llegar a la entrada, lo vi. Javier estaba allí, traje impecable, rostro enrojecido y mirada afilada como un cuchillo. A su lado el abogado, Héctor Valdivia, aparentaba calma aunque noté tensión en su semblante. Un poco más lejos, Denise aguardaba con los brazos cruzados y la mirada perdida. Al verla, recordé la noche en la taberna en la que la convencí para cambiar de bando y sentí una chispa de esperanza. Aún así, sabía que nada sería sencillo. Tomé la mano de Lucía y la guié hacia la sala. Dentro el lugar estaba abarrotado. Los bancos de madera crujían con el peso de los asistentes mientras se acomodaban. Al fondo distinguí a doña Rosario. Me saludó con un leve gesto de la cabeza, transmitiéndome ánimo como diciéndome que estaría siempre de nuestro lado. Entonces entró el juez Arturo Cervantes y todos nos pusimos en pie. El aire se volvió espeso. Solo se escuchaba el zumbido del ventilador del techo como el latido del corazón de la sala. Fue Ramón Cifuentes quien inició la exposición. Su voz seria y firme resonó con autoridad al presentar las pruebas. Mostró las fotografías de las heridas de Lucía, el informe de la doctora Morales, que detallaba cada lesión, el vídeo de la cámara de doña Rosario, con los golpes desesperados de mi hija en plena madrugada, y finalmente la copia de los papeles falsificados de la finca que el funcionario Ramiro Beltrán nos había entregado. Cuando Ramón proyectó el vídeo en la pantalla, los sollozos y golpes de Lucía a la puerta inundaron la sala. Se oyeron murmullos y algunos asistentes se limpiaban discretamente las lágrimas. Miré a mi hija junto a mí, sus manos temblaban y la cabeza permanecía baja. Le apoyé una mano en el hombro presionando suavemente como recordándole que yo estaba allí, que no la dejaría sola. Entonces se levantó Valdivia. Su voz fue cortante. Lucía lo inventó todo para extorsionar a mi cliente. Y Mercedes Valverde ha abusado de su autoridad como policía para difamarlo. Esas palabras fueron como cuchillas en mi pecho. Quise levantarme y gritar que mentía, que los moratones de mi hija eran reales. Pero Ramón me hizo una seña para contenerme. Entonces exhibió los mensajes amenazantes de Javier, proyectados en grande «Cállate si no quieres ser reemplazada». El silencio se apoderó de la sala. La sala quedó en silencio absoluto. Lucía bajó la cabeza, sus manos temblaban con más fuerza, y supe que estaba reviviendo los meses de miedo que había soportado junto a Javier. Le apreté el hombro con suavidad, intentando transmitirle algo de la fuerza que me quedaba. Entonces llamaron a Denise. Subió al estrado con paso inseguro, los ojos nerviosos y la voz temblorosa. Javier me prometió que me daría una parte de la finca. Dijo con un hilo de voz que poco a poco fue cobrando firmeza. Me presionó para que aceptara los papeles de la transferencia, asegurando que todo estaba en regla. Pero la verdad es que falsificó la firma de su esposa para quedarse con la propiedad. De inmediato, Javier se levantó de un salto gritando: «¡Me has traicionado!». Los guardias de la sala tuvieron que sujetarlo para que regresara a su asiento mientras el juez Arturo Cervantes advertía con severidad: «Orden en la sala o lo haré desalojar». Denise bajó la cabeza, pero continuó su declaración. Cada palabra era como un martillazo que derribaba las mentiras de Javier. Al verla, sentí un ligero alivio, aunque el dolor seguía presente en mi pecho. Aquella mujer había sido parte del sufrimiento de Lucía, pero al menos ahora estaba del lado de la verdad. Llegó mi turno. Me puse de pie, juré y miré directamente al público. «Soy policía, pero hoy estoy aquí como madre», dije con firmeza. «No permitiré que nadie, ni siquiera mi yerno, destruya a mi hija ni se burle de la ley». Señalé a Javier sin titubeos. «Ese hombre no es un marido ni un padre. Es solo un abusador y un mentiroso». Un murmullo recorrió la sala. Algunos, de los que habían creído en él, empezaban a mostrar confusión. Alcancé la mirada de doña Rosario, que me devolvió un gesto de apoyo como diciéndome que había hecho lo correcto. Finalmente el juez Cervantes se levantó para leer el veredicto.
Su voz sonaba clara y solemne, aunque apenas escuché cada palabra. Lo esencial lo comprendí enseguida. Decretaba una orden de protección para Lucía, congelaba los bienes de Javier, anulaba la transferencia fraudulenta de la finca y enviaba el caso al Ministerio Público para investigar los delitos de violencia familiar y usura. Un murmullo ensordecedor invadió la sala. Javier se desplomó en su silla, con el rostro desencajado y pálido, como si toda su arrogancia se hubiera evaporado. El abogado Valdivia permaneció callado, limpiándose el sudor de la frente. Tomé la mano de Lucía y la saqué de allí. El sol del mediodía brillaba con fuerza sobre las escalinatas del juzgado. A mi alrededor escuchaba los susurros: Mercedes ganó la justicia. Yo sabía que aquella victoria no borraba las heridas de mi hija. Solo esperaba que desde ese día pudiera empezar a recuperar su sonrisa. Los delitos de violencia familiar y usura quedaban ya en manos de la Fiscalía. Cuando tomé la mano de Lucía y salimos del juzgado, el sol del mediodía brillaba con una intensidad que me cegaba. Escuchaba a la gente murmurar: Mercedes ganó la justicia. Pero dentro de mí no había victoria, solo un alivio amargo, como si me hubiesen quitado un peso de encima, y aún así siguiera cargando con una cicatriz que jamás desaparecería del todo. Esa misma tarde, la policía se presentó en la casa de Javier para detenerlo. Los vecinos se congregaron en la calle, unos silbando, otros gritándole insultos al rostro. Yo no estuve allí, pero hasta la mañana siguiente, al ver en el periódico local la foto de Javier con traje esposado y cabizbajo, bajo el titular: Empresario, detenido por violencia familiar y usura, sentí algo extraño. No era alegría, sino una especie de liberación. Aquel hombre que se había sentado en mi mesa, que había llamado suegra con fingido respeto, estaba pagando por lo que había hecho. Sin embargo, esa sensación pronto se transformó en tristeza. Le había confiado el futuro de mi hija, había pensado que la cuidaría, y en cambio la destrozó. La traición de alguien de la familia es como un fuego lento que nunca deja de arder. Denise desapareció del barrio pocos días después del juicio. Se rumoreaba que había viajado a Barcelona para empezar de cero. No la culpé. Había contribuido al dolor de Lucía, pero al final eligió la verdad. También los 2 matones de Javier, conocidos como los Caimanes, fueron detenidos por amenazar testigos. De repente el vecindario respiraba más tranquilo. Ya no había miradas de odio ni susurros de amenaza. Pero yo sabía que las heridas que Javier había dejado en Lucía y en mí no se borrarían tan fácilmente. Mi hija se mudó conmigo de manera definitiva. Las primeras noches apenas lograba dormir. Se despertaba empapada en sudor gritando: «¡Mamá, ahí viene!». En esos momentos me sentaba a su lado, le tomaba la mano y le susurraba: «Todo está bien, hija, ya estás a salvo». Y al verla, me veía a mí misma años atrás, cuando también callé mi propio dolor. La llevé con la psicóloga Anaís Quiroga todas las semanas. Anaís la escuchaba con paciencia, ayudándolas a enfrentarse poco a poco a sus pesadillas. Con el tiempo, empecé a notar un cambio. Lucía ya no se tapaba el rostro al salir a la calle, ni bajaba la cabeza al pasar por el mercado. Una tarde la encontré en la cocina preparando unas migas, y mientras removía la sartén, cantaba bajito. Aquella melodía suave me llenó los ojos de lágrimas. Hacía años que no oía a mi hija cantar. Era como si el sol hubiera vuelto a entrar en la casa. Incluso los vecinos comenzaron a cambiar. Los que habían creído las mentiras de Javier ahora me saludaban con respeto. Algunos se acercaban a pedirme disculpas con voz apesadumbrada. «Doña Mercedes, no sabíamos la verdad», me dijeron algunos vecinos con voz apesadumbrada. Yo solo asentí sin guardar rencor. Comprendía que las mentiras de Javier habían sido convincentes y que no todos tenían el valor de enfrentarse a alguien como él. Unos días después, doña Rosario apareció en mi casa con una bandeja de rosquillas aún calientes. Abrazó con ternura a Lucía y le susurró: «Has salido más fuerte que tu madre en su tiempo». Verlas reír juntas me reconfortó como una prueba de que la bondad seguía viva en medio de tantas sombras. Yo retomé mis labores en el cuartel. Cada patrulla diaria era un recordatorio de mi deber, y cada vez que me cruzaba con un caso de violencia sentía una determinación renovada de ayudar a otras mujeres a romper el silencio. Una tarde encontré a una joven llorando frente a la comisaría con los ojos enrojecidos y abrazada a su bolso como si fuera un salvavidas. Me senté a su lado y en voz baja le dije: «No estás sola. Mi madre lo vivió, mi hija también».
y yo misma callé demasiado tiempo. Sus lágrimas continuaban cayendo, pero en su mirada apareció un destello nuevo, como si hubiera encontrado un resquicio de esperanza. Yo sabía que no podía borrar su dolor, pero al menos podía demostrarle que alguien estaba dispuesto a escuchar. Con el paso de los meses, Lucía empezó a recuperar fuerzas. Un día regresó de Zaragoza, centro con una noticia que iluminaba toda la casa. Había conseguido empleo en una asesoría contable. Aquella noche llegó tarde, abrió la puerta y exclamó con una sonrisa radiante: «Mamá, me dieron el trabajo». La abracé con toda mi fuerza y ambas rompimos a llorar. Pero ya no eran lágrimas de sufrimiento, sino de alivio, de libertad. Verla allí con la sonrisa resplandeciente me recordó a la niña que corría detrás de mí en el patio gritando: «Mamá, mírame». Sabía que en su corazón aún quedaban cicatrices, pero también que estaba aprendiendo a rehacerse, a reencontrarse con ella misma. Esa misma noche salí al porche. El viento fresco de Aragón acariciaba mi rostro. Recordé la madrugada en que Lucía se desplomó en mi puerta llena de moratones, contándome con voz rota lo que Javier le había hecho. Recordé las noches de lucha, las calumnias del barrio, los días en que pensé que no resistiría. Pero entonces miré la sonrisa de mi hija y comprendí algo: la justicia puede tardar, pero cuando llega devuelve el aliento a la risa. Y hasta el futuro. Tomé un sorbo de café ya frío y sentí en mi pecho una paz que hacía años no experimentaba. Lucía había vuelto y yo, aunque marcada por las cicatrices del pasado, había encontrado un motivo para seguir luchando, no solo por ella, sino por todas las mujeres que aún necesitan una voz que se alce en su defensa. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para conservar una falsa paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Yo elegí luchar porque cada historia compartida es como una vela que ilumina el camino de otra mujer. Creo firmemente que la valentía abre puertas a días mejores y que la justicia siempre llega, aunque tarde. Gracias por acompañarme en este relato. En la pantalla final encontrarás 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán.